Las minas de Moria, el antiguo reino de Khazad-dûm, el más antiguo y famoso de los reinos enanos y la ciudad enana más grande jamás conocida. Siempre fue imponente, pero ahora era un lugar siniestro y tenebroso, donde orcos y otras criaturas oscuras acechaban en las sombras. El paso de la Compañía del Anillo por las minas de Moria es uno de los episodios más emocionantes de El Señor de los Anillos, aunque hay algunos detalles y secretos que pasan desapercibidos para la mayoría. Les invito a descubrirlos a través de la prosa de Tolkien, a sumergirnos en los pasajes de sus libros y transportarnos hasta la Tierra Media misma. Durante la Segunda Edad, los dos mayores herreros y artesanos de la época, Narvi y Celebrimbor, construían mano a mano una de las puertas más hermosas de la Tierra Media, las puertas de Durin, la única entrada a Moria por el oeste. La delicada belleza de sus dibujos y letras representaba la gloriosa y fructífera relación entre los enanos y elfos de aquellos tiempos. Su fina incrustación plateada mostraba un martillo y un yunque, emblemas de Durin, el mayor de los padres de los enanos y fundador de la ciudad de Khazad-dûm. Sobre ellos, su corona rodeada de 7 estrellas. Más abajo, 2 árboles abrazan ambas columnas y en el centro hay dibujada una sola estrella, el emblema de la casa de Fëanor, el elfo más hábil de la historia de Arda. En el pasado, las puertas permanecían abiertas y permitían el comercio entre ambos reinos, pero cuando las huestes de Sauron asolaron Eregion y el reino de Khazad-dûm fue abandonado, las puertas se sellaron y la forma de abrirlas cayó en el olvido. 2 acebos majestuosos custodiaban las puertas de Durin. Así lo explicaba Gandalf a la compañía. El acebo era el signo de las gentes de este país y los plantaron aquí para señalar los límites del dominio, pues la puerta del oeste era utilizada para traficar con los señores de Moria. Eran aquellos días más felices cuando había a veces una estrecha amistad entre gentes de distintas razas, aún entre enanos y elfos. Sobre las puertas de Durin, mucho más arriba, en el pico de esa misma montaña a la que llamaban Silbertine o Cirac-Sigil, se encontraba la torre de Durin, tallada en la roca misma. Justo aquí fue donde Gandalf logró derrotar finalmente al Balrog de Moria. Así lo relataba Gandalf el Blanco en el libro Las 2 Torres. Luchamos allá lejos bajo la tierra viviente, donde no hay cuenta del tiempo. Huyó por unos túneles oscuros. No fueron construidos por la gente de Durin. Más abajo que las más profundas moradas de los enanos, unas criaturas sin nombre roen el mundo. Ni siquiera Sauron las conoce, son más viejas que él. En aquella desesperanza mi enemigo era la única salvación y fui detrás de él, pisándole los talones. Terminó por fin por llevarme a los caminos secretos de Khazad-dûm. Demasiado bien los conocía. Siempre subiendo fuimos así hasta que llegamos a la escalera interminable. Desde el escondrijo más bajo a la cima más alta, sube en una continua espiral de miles de escalones hasta que sale al fin en la torre de Durin, labrada en la roca viva de Cirac-Sigil. Un área vertiginosa sobre las nieblas del mundo. El sol brilla fieramente en ese sitio, pero abajo todo está amortajado en nubes. A diferencia de las películas, fue Boromir y no los hobbits quien perturbó el agua estancada, y Frodo lo reprendió de esta manera. «Cómo odio esta laguna siniestra», dijo Boromir. Inclinándose, recogió una piedra grande y la arrojó lejos al agua oscura. La piedra desapareció con un suave chapoteo, pero casi al mismo tiempo se oyó un silbido y un sonido burbujeante. Unos grandes anillos de ondas aparecieron en la superficie, más allá del sitio donde había caído la piedra, y se acercaron lentamente a los pies del risco. «¿Por qué hiciste eso, Boromir?», dijo Frodo. «Yo también odio este lugar y tengo miedo. No sé de qué, no de los lobos o de la oscuridad que espera detrás de las puertas. De otra cosa. Tengo miedo de la laguna. No la perturbes». Tras resolver el acertijo que abrió las puertas de Durin, el guardián del agua agarró ferozmente a Frodo con uno de sus tentáculos. ¿Pero por qué le atacó justamente a él de entre toda la compañía? Posiblemente por la influencia del anillo. Esto fue lo que dijo Gandalf en el libro. Todos los brazos tenían un solo propósito. Algo ha venido arrastrándose o ha sido sacado de las aguas oscuras bajo las montañas. Hay criaturas más antiguas y horribles que los orcos en las profundidades del mundo. No dijo lo que pensaba. Cualquiera que fuese la naturaleza de aquello que habitaba en la laguna, había atacado a Frodo antes que a los demás. 25 años antes, aquella criatura hedionda había acabado con la vida de Oin, uno de los enanos de la compañía de Thorin Escudo de Roble, en una expedición liderada por Balin para recuperar Moria.
Tras repeler el ataque, la compañía entró en Moria y los tentáculos cerraron las puertas en un desprendimiento, destrozando también los dos grandes árboles que la custodiaban. Solo nos queda una opción ahora. Enfrentarnos a la larga oscuridad de Moria. Manteneos alerta. Hay seres más antiguos y viles que los orcos en las profundidades del mundo. No sería un camino fácil, no solo por la amenaza de las criaturas que allí habitaban, sino por el colosal tamaño de aquel reino abandonado repleto de caminos oscuros y laberínticos. Las minas de Moria eran antes conocidas como el reino de Khazad-dûm, que significa mansión de los enanos, el más antiguo y famoso de sus reinos, la ciudad enana más grande jamás conocida. Cuando Frodo preguntó cuánto tardarían en cruzar hasta la otra puerta, Gandalf respondió así: yendo directamente, sin contratiempos ni extravíos, tardaremos 3 o 4 jornadas, espero. No hay menos de 40 millas entre la puerta del oeste y el portal del este en línea recta, y es posible que el camino dé muchas vueltas. 40 millas son aproximadamente 64 kilómetros, que debían recorrer por oscuros pasadizos y salas, sin más orientación que los vagos recuerdos y la intuición de Gandalf. Así lo describe Tolkien en el libro. Al débil resplandor de la vara del mago, Frodo alcanzaba a ver escaleras y arcos y pasadizos y túneles que subían o bajaban bruscamente o se abrían a las tinieblas de ambos lados. Hubiera sido fácil extraviarse y nadie hubiera podido recordar el camino de vuelta. Gimli ayudaba a Gandalf muy poco, excepto mostrando resolución y coraje. Al menos no parecía perturbado por la mera oscuridad, como la mayoría de los otros. El mago lo consultaba a menudo cuando la elección del camino se hacía dudosa, pero la última palabra la daba siempre Gandalf. Las minas de Moria eran de una vastedad y complejidad que desafiaban la imaginación de Gimli, hijo de Gloin, nada menos que un enano de la raza de las montañas. A Gandalf los borrosos recuerdos de un viaje hecho en el lejano pasado no le servían de mucho, pero aún en la oscuridad y a pesar de todos los meandros del camino, él sabía a dónde quería ir y no cejaría mientras hubiera un sendero que llevase de algún modo a la meta. No tengo recuerdos de este lugar. Durante la travesía, Frodo se percató de algo. Aunque le habían curado la herida en Rivendell, la terrible cuchillada había tenido algunas consecuencias. Se le habían agudizado los sentidos y advertía ahora la presencia de muchas cosas que no podían ser vistas. Un síntoma de esos cambios, y que había notado muy pronto, era que podía ver en la oscuridad quizá más que cualquiera de los otros, excepto Gandalf. Estaba seguro de que el mal los esperaba allá adelante, y que a la vez venía siguiéndolos, pero no hacía ningún comentario. Apretaba la empuñadura de la espada y se adelantaba tercamente. Frodo comenzó a oír o a imaginar que oía alguna otra cosa, el blando sonido de unos pies descalzos. El sonido no era nunca bastante alto, ni bastante próximo, como para que él estuviera seguro de haberlo oído, pero una vez que empezaba, ya no cesaba nunca, mientras la compañía continuara marchando. Pero no era un eco, pues cuando se detenían proseguía un rato, solo, antes de apagarse. Gollum los estaba siguiendo, y parece que Frodo fue el único en percatarse de ello. Poco tiempo antes, en su búsqueda incansable del anillo y huyendo de elfos y orcos, Gollum se había escondido en Moria. Así se relata en los cuentos inconclusos de Tolkien. Sin duda había tenido la intención de utilizar Moria simplemente como pasaje secreto hacia el oeste, pues su propósito era encontrar él mismo la comarca tan pronto como pudiera, pero se perdió y tardó largo tiempo en orientarse. Parece probable que se había puesto en camino hacia las puertas occidentales poco antes de que los 9 caminantes llegaran. El destino quiso que en ese momento Gollum se cruzase con la compañía del anillo. Aunque en su desesperación por salir habría seguido a cualquiera, seguramente adivinó que alguno de ellos llevaba el anillo. Y no porque podía sentir su presencia, como les ocurría a los espectros del anillo, sino porque reconoció a Gandalf, que lo había interrogado tiempo atrás, y que ahora lideraba un grupo con nada menos que 4 hobbits. Uno de ellos Frodo, en quien pudo haber reconocido un parecido físico a Bilbo. Todas las piezas encajaban. La travesía por Moria continuaba, y en un momento llegaron a una enorme sala donde se alzaban poderosos pilares tallados en la piedra. Todos quedaron maravillados. Sam preguntó si por allí quedaban todavía montones de oro y joyas de los enanos. La respuesta de Gandalf merece ser reproducida literalmente. ¿Montones de joyas?, dijo Gandalf. No,
Los orcos han saqueado Moria a menudo. No queda nada en las salas superiores. Y desde que los enanos se fueron, nadie se ha atrevido a explorar los pozos o a buscar tesoros en los sitios más profundos. Los ha inundado el agua o una sombra de miedo. La riqueza de Moria no era el oro y las joyas, juguetes de los enanos. Tampoco el hierro, sirviente de los enanos. Tales cosas se encuentran aquí, es cierto, especialmente hierro, pero no cavaban para eso. Todo lo que deseaban podían obtenerlo traficando, pues este era el único sitio del mundo donde había plata de Moria, o plata auténtica como algunos la llamaban. Mithril es el nombre élfico. Los enanos le dan otro nombre, pero lo guardan en secreto. El valor del mithril era 10 veces superior al del oro, y ahora ya no tiene precio, pues queda poco en la superficie, y ni siquiera los orcos se atreven a cavar aquí. Las vetas llevan siempre al norte, hacia Caradhras, y abajo, a la oscuridad. Ellos no hablan de eso, pero sí es cierto que el mithril fue la base de la riqueza de los enanos, fue también la perdición de estas criaturas, que cavaron con demasiada codicia, demasiado abajo, y perturbaron aquello de que huían, el daño de Durin. De lo que llevaron a la luz, los orcos recogieron casi todo, y se lo entregaron como tributo a Sauron. Bilbo llevaba una cota de malla de mithril, obsequio de Thorin. Oh, era un regalo de reyes. Sí, nunca se lo dije, pero su valía era mayor que la comarca entera. Al día siguiente, llegaron a la cámara de los registros, donde encontraron la tumba de Balin. Frodo pensó en Bilbo, en la larga amistad que había tenido con el enano y en la visita de Balin a la comarca tiempo atrás. En aquel cuarto polvoriento de la montaña parecía que eso había ocurrido hacía 1000 años y en el otro extremo del mundo. Todo había sido roto y saqueado, pero junto a la tapa destrozada de uno de los cofres encontraron los restos de un libro. Lo habían desgarrado y lo habían apuñalado. Estaba quemado en parte y tan manchado de negro y otras marcas oscuras, como sangre vieja, que poco podía leerse. Frodo y Gimli, de pie junto a Gandalf, que volvía delicadamente las hojas, alcanzaban a ver que había sido escrito por distintas manos, en runas tanto de Moria como del valle, y de cuando en cuando en caracteres élficos. Al fin, Gandalf alzó los ojos. «Parece ser un registro de los azares y fortunas que cayeron sobre el pueblo de Balin», dijo. «Supongo que empieza cuando llegaron al Valle del Arroyo Sombrío hace 30 años. Hay números en las páginas que parecen referirse a los años que siguieron». Gandalf alzó la cabeza y miró alrededor. «Parece que ofrecieron una última resistencia en las 2 puertas», dijo, «pero ya entonces no quedaban muchos. Así terminó el intento de recuperar Moria. Fue valiente, pero insensato. No ha llegado todavía la hora. Nos llevaremos este libro, el libro de Mazarbul, y lo miraremos luego con más atención. Será mejor que tú lo guardes, Gimli, y que lo lleves de vuelta a Dain, si tienes oportunidad». El libro de Mazarbul contenía la crónica del pueblo de Balin. Existe un relato seguramente desconocido para la mayoría de ustedes, llamado El libro de Mazarbul, un presente del pasado. En sus páginas se narra el momento en que Gimli y Legolas, tras la Guerra del Anillo, llegan juntos al reino enano de Erebor, reconquistado años atrás de las garras del dragón Smaug. En ese momento reinaba en Erebor Thorin III, yelmo de piedra, y en uno de sus salones reunió a los enanos supervivientes de la compañía de Thorin Escudo de Roble para la ocasión. Así se narra en el relato. Tal vez alguno se pregunte por la razón de este encuentro inesperado. Por supuesto, tiene que ver con el hecho de que Gimli ha regresado al hogar tras innumerables aventuras y peligros a lo largo de la Tierra Media, aventuras vividas junto a su buen amigo Legolas. Nos alegramos de vuestro regreso y os damos la más calurosa de las bienvenidas. También os he reunido hoy aquí para poder compartir con todos vosotros el sorprendente obsequio que Gimli ha traído de sus viajes. Como sabéis, el camino de la Comunidad del Anillo les llevó a atravesar el antiguo hogar de nuestros padres, Khazad-dûm, y allí se encontraron con la tumba de Balin y lo que parece que eran los últimos restos de su gente. Un ahogado silencio se instaló en las gargantas de los presentes, que no se atrevieron a emitir sonido alguno. De aquella funesta escena se consiguió rescatar algo que nos puede desvelar lo acaecido en Moria. Un libro que, aunque muy estropeado y deteriorado, Gimli ha logrado traer hasta nosotros. Parece que al fin conoceremos lo que le ocurrió a Balin y a su gente. El relato continúa con la lectura del libro de Mazarbul, desvelando las crónicas del pueblo de Balin en sus expediciones por las minas de Moria. El trágico final de Balin y su gente no tuvo que ser en vano, pues si no hubieran intentado recuperar Moria, tal vez la compañía no habría podido atravesar las minas, fracasando en su delicada misión y condenando a la oscuridad a todos los pueblos libres de la Tierra Media.
No podemos salir. Ya vienen. Minutos después de encontrar el libro en la cámara de Mazarbul, la compañía sufrió un fuerte ataque de orcos que logró repeler con éxito. Huyeron rápidamente. Parecía que las paredes temblaban, redoblaban los tambores en los abismos. Gandalf pudo oír de los orcos la palabra gash, que significaba fuego en su negra lengua, y se preguntó a qué se refería. No tardó mucho en averiguarlo. Era el Balrog de Moria, el daño de Durin, la criatura que dormía en las profundidades de la tierra y que los enanos habían despertado tiempo atrás al cavar tan profundo. En una épica batalla, Gandalf enfrentó al Balrog en el puente de Khazad-dûm. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro. Pero Gandalf era todavía visible, como un débil resplandor en las tinieblas. Parecía pequeño y completamente solo, gris e inclinado, como un árbol seco poco antes de estallar la tormenta. Con un grito terrible, el Balrog se precipitó hacia adelante. La sombra se hundió y desapareció, pero aún mientras caía sacudió el látigo y las colas azotaron y envolvieron las rodillas del mago, arrastrándolo al borde del precipicio. Gandalf se tambaleó y cayó al suelo, tratando vanamente de asirse a la piedra, deslizándose al abismo. «¡Huid, insensatos!», gritó, y desapareció. La compañía logró huir. Siguieron corriendo y de pronto se abrieron ante ellos las grandes puertas, un arco de luz resplandeciente. Así, al fin y contra toda esperanza, estuvieron otra vez bajo el cielo y sintieron el viento en las caras. Miraron atrás. Las puertas oscuras bostezaban a la sombra de la montaña. La pena los dominó a todos al fin y lloraron, algunos de pie y en silencio, otros caídos en tierra. El redoble se apagó.